Bienvenidos. Bienvenidos todos, hermanos. Voy a leer parte del Salmo 28. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Hermanos, vamos a hacer esto. Vamos a tener un tiempo para orar. Ya saben toda la historia, lo que sucedió allá en Texas, ¿no? La muerte de los niños en una primaria. Y bueno, se habla de la muerte de los niños, pero también se habla mucho del acoso, del bullying para con este joven. Entonces, sí, hizo algo muy mal, el matar a los niños, pero también muy mal que estuviera siendo acosado. Más al rato voy a comentar algo más sobre esto. Estaba en días pasados allá en Villa Bonita, estaba comiendo un pico de gallo y pues se fue el día del estudiante. ¿Qué día fue? No sé qué día. Fue el día del estudiante y estaban saliendo de una secundaria y pues las chamaquitas, no sé de qué año sería, pero hablando de unas sandeces, groseras, así, yo escuchando lo que hablaban. Y luego de repente, allá va otra chamaca, y allá va porque le iban a pegar. Y yo creo que toda la escuela secundaria ya para ir a ver pues cómo le pegaban a aquella otra chamaca, y la otra como que había tenido miedo y se había ido, pero pues la alcanzaron. Y la policía estaba a media cuadra, pero no hubo ninguna reacción. La verdad no sé qué pasaría porque pues se alejaron de donde yo estaba, pero bueno, necesitamos orar, hermanos. De repente a los de aquí de la iglesia les enseñamos a no pelear, ¿verdad? Pero están expuestos a estas cosas, y necesitamos orar por eso. Lo otro, en Tezopaco están teniendo muchos problemas. El pueblo está encerrado por la gente que anda ahí en el pueblo, sicarios. Entonces les han pedido que no salgan, están encerrados. Necesitamos orar por Tezopaco, por la gente de allí, y también pues en particular por los hermanos, los niños de ahí del lugar. Necesitamos orar por esto. Hay muchas cosas por las cuales necesitamos orar, que Dios haga algo, que Dios intervenga. Dios sabe lo que es necesario. Nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera alzar la voz, aunque de repente está la tentación, pero necesitamos orar, que Dios haga algo, lo que sea necesario hacer. Tomen a alguien de pareja para orar, por favor, así más rápido todo. Tomen a alguien de pareja, vamos a orar por estas situaciones de violencia que hay en todas partes, y en nuestra ciudad mayormente, Tezopaco. Que Dios nos ayude, Dios nos cuide, Dios cuide a nuestros niños, nuestros jóvenes,
Bendito Dios, te damos muchas gracias porque podemos acudir a ti. Podemos poner en tus manos lo que nos inquieta. Tú lo sabes. Dios, conoces el temor que hay allá en el pueblo, en Tezopaco. Oramos, Señor, para que ayudes en esa situación que están viviendo. Que des paz, que des tranquilidad, que calmes todo aquello, Señor, que tiene que ver con la violencia. Nadie puede más que tú, nadie, nada puede más que tú. Usa tu poder para que las cosas cambien. Señor, oramos que protejas en particular a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia. Señor, están rodeados de niños, de adolescentes y de jóvenes que no les han enseñado tu palabra, y hay peligros, hay riesgos de todo, y pedimos que los protejas, que les ayudes a no caer en lo mismo que hacen los que no conocen tu palabra y que no tienen temor de ti. Cuídales para que no caigan en eso, pero también cuídales del daño físico que pudieran hacerles. Señor, no es fácil no responder a la agresión, no es fácil. Ayuda para que no se encuentren ni los jóvenes de la iglesia, ni los adolescentes, ni los niños en una posición donde sean tentados a responder también agresivamente. Cuídalos, Dios, evítales esas cosas, y si es necesario, Señor, pues que ellos sean sabios para reaccionar ante esas cosas. No es fácil, Dios. Nuestra carne nos dice que respondamos, pero pedimos ayuda, Señor, para que nos libres, y si nos vemos tentados a responder, pues que nos ayudes, Señor, a salir adelante, no haciendo las cosas igual que los que no tienen temor de ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a cantar ese canto que dice: te pido la paz. Ya lo hicimos orando, ahora lo vamos a hacer cantando. Dígale al Señor con todo su corazón esto: te pido la paz. Raquel y Alex, vénganse más para enfrente, hermanos. No sé por qué las bancas, las primeras, como que dan miedo, ¿verdad? Les voy a preguntar más a los que están más lejos. Gracias. Te pido la paz. Yeah.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios, ¿a quién iré, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se olvidará, yo tu tierra sanaré. Si Dios, para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Así puestos en pie, hermano, vamos a cantar un coro. Hubo uno que murió en nuestro lugar. Hubo uno que murió en nuestro lugar. Hubo uno que ocupó nuestro lugar. Hubo un ser que nos amó hasta el final. Hoy podemos ir confiados a la patria celestial, porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Pues Jesús de Nazareno, Rey y Cristo, en la cruz por mi pecado expiró. Sufrió todo para podernos salvar. Fue Jesús que ocupó nuestro lugar. Hubo uno que ocupó nuestro lugar. Hubo un ser que nos amó hasta el final. Hoy podremos ir confiados a la patria celestial, porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Siéntense, hermanos. Hubo uno que ocupó nuestro lugar. Vamos a leer Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a hacer la lectura alternada, hermanos, desde el verso 1 hasta el verso 18, de manera alternada. Filipenses 2, versos 1 al 18.
alternadamente, hermanos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todos sin murmuraciones y contiendas, Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que he trabajado y en mi amada he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Miren cómo comienza el verso 1 y luego el verso 12. El verso 12 y 13 es en el que vamos a estar estudiando esta noche. Pero miren cómo comienzan estos dos versos. ¿Cuáles son las dos primeras palabras que se usan ahí? Por tanto. ¿Cuándo se usa, hermanos, esa palabra? Como por ejemplo eso, por tanto. Cuando hace hincapié, Se hace hincapié en algo. ¿Cómo? Bueno, cuando queremos distinguir algo importante, cuando se quiere distinguir algo. Bueno, las palabras esas, por tanto, se usan cuando queremos relacionar lo que vamos a decir con lo que ya dijimos antes. ¿Sí? Antes del verso 12, el apóstol Pablo está hablando de Jesús y luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de cómo Jesús se humilló, tomó la forma de siervo y luego dice, hecho semejante a los hombres, y luego fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego dice que por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Un día toda rodilla, aunque no quiera, un día toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Un día. Dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
¿Es qué? ¿Qué quiere decir Señor? Dueño. ¿Qué más? Amo. ¿Cómo? El jefe, el que manda. Que Jesucristo es Dios. La palabra Señor, hermanos, tiene que ver con el que manda. Cuando el apóstol Pablo decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el que manda, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense cómo a veces, hermanos, nosotros hablamos de recibir a Jesús como Salvador, pero Romanos dice que hay que confesar que Jesús es el Señor, el que manda. No entendemos la salvación es por fe, no es por obras, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, no existe eso. Esa fe no es verdadera. Y bueno, después de haber dicho el apóstol que un día toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo, y cuando habla eso de doblarse, hermanos, ¿qué significa? Eso de que se va a doblar toda rodilla. Humillarse. Se van a postrar. Lo van a reconocer. Tendrán que aceptar que Él es el Señor. Un día va a suceder eso, hermanos. Aunque ahora todavía hay quien no lo acepta, que es el Señor, pero un día toda rodilla se va a doblar. Y luego dice, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Eso va a suceder. Muy bien. Pablo termina diciendo esas cosas y luego comienza el verso 12. Por tanto, porque a Él, a Jesús, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y porque un día toda rodilla se va a doblar ante Él y un día toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Por eso empieza diciendo, por tanto. Y luego dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Hemos estado viendo, o estuvimos viendo, hermanos, en los versículos anteriores, cómo debe ser la relación entre los cristianos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la unidad de la iglesia? Que debe haber unidad, y que hemos estado hablando por muchos miércoles de cómo debe de ser eso, por qué ha de haber unidad en la iglesia. Ahora el apóstol Pablo está hablando de cómo debe ser la relación, no solo con la iglesia, sino con la gente de afuera, con la gente que no es de la iglesia, con la gente que no es cristiana. ¿Han escuchado en alguna ocasión cuando alguien pregunta, bueno, esto que dice aquí es en relación a los hermanos, a los de la iglesia, o con la gente que no es cristiana? Pues, hermanos, la Biblia nos dice cómo debe ser la relación que debemos de tener con los de la iglesia o con los cristianos, pero también con los de afuera, con los que no son cristianos. También la Biblia nos dice, nos habla de eso. Y ahora el apóstol Pablo empieza a hablar de cómo debe ser nuestra relación con la gente de afuera. No sé en sus Biblias, antes del verso 12, si aparece algún título o subtítulo. No tiene ningún título o subtítulo antes del 12. Aquí dice luminares en el mundo. Dice obligaciones del cristiano. Obligaciones del cristiano, Raquel. El epítome de la humildad. El epítome de la humildad. ¿Qué es eso? Bueno, inmediatamente antes del 12. Sí. Inmediatamente antes del 12 dice el ejercicio de la humildad. El ejercicio de la humildad. Muy bien. En el verso 5, miren lo que dice.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla de la humildad de Jesús más adelante, pero comienza diciendo en ese verso: haya en ustedes este sentir. Ahora quiero que miremos esto. ¿Por qué debemos imitar? O razones para imitar a Cristo. El verso 5 dice: haya en ustedes ese sentir. O sea, que debemos de imitar a Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para imitar a Cristo? Y en esos versos que leímos del 12 hasta el 18, se nos habla de esas razones. Antes de terminar ese capítulo, Pablo habla de él mismo, y habla de Timoteo, y habla de Epafrodito, y los pone como ejemplo. Eso lo vamos a mirar otro día con el favor de Dios. Los pone como ejemplo de cómo se debe conducir el cristiano. Pero antes de eso, el apóstol nos dice por qué. Miren lo que dice otra vez el capítulo 1, verso 27. Lo que les dice el apóstol a los hermanos de Filipos. 1, 27. Lo lees, Josué, por favor. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muy bien, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, hay una manera de comportarse que no es digna del Evangelio. Al cristiano se le pide que se comporte como es digno del Evangelio. Y eso de comportarse como es digno del Evangelio tiene que ver con el imitar a Cristo. Muy bien. Ahora quiero que veamos Primera de Pedro capítulo 4, versos 4 al 6. Primera de Pedro capítulo 4, versos 4 al 6. Hermano José, por favor lo lee. Primera de Pedro capítulo 4, versos 4 al 6. Por supuesto, sus antiguos compañeros se sorprenderán de que ya no se unan ustedes en su desenfreno de disolución y se reirán de su nuevo modo de vida. Recuerden, sin embargo, que un día tendrán que dar cuentas ante el juez de vivos y muertos. Por eso es que el Evangelio fue predicado a los muertos, para que, al igual que Dios, vivieran en espíritu, y aun cuando recibieran el castigo de la muerte física, como todos los hombres. ¿Hasta dónde? Hasta el 6. Hermano, miren cómo comienza el verso 4. En la versión, a ver, hermano José, otra vez, el verso 4 nada más. Por supuesto, sus antiguos compañeros se sorprenderán de que ya no se unan ustedes a sus desenfrenos de disolución y se reirán de su nuevo modo de vida. Ok. Miren cómo está clarito eso. Primero de Pedro. Es Primera de Pedro 4, nomás que la versión del hermano José es otra versión, ¿no? Dice lo mismo, nomás que con otras palabras más claritas. Versículo 4. Versículo 4 es el que leyó. Ve en YouTube, te dice algo diferente allí. A ver qué dice el verso 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Y por eso los insultan. En la versión de nosotros, la que usamos, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol Pedro dice que como los cristianos se portan diferente,
a los que no son cristianos, a ellos les extraña que ya no sigan haciendo lo mismo. Un día andaba uno con una máscara ahí en la Plaza Obregón, como luchador, ¿no? Sí. Y él temprano andamos, me parece Raquel y yo, o Ruth y yo, una de las dos, y lo miré con la máscara y dije, ¿de dónde salió? Ya también me quería poner una ahí. Y luego, de repente volteé y me dice, ¿trae cerillos? Y traía un cigarro en la mano. Y le digo, no, le digo, yo sí soy deportista. Y luego dice, y yo soy hombre, me dijo. A ver, quítate la máscara, le digo, a ver si es cierto. Soy hombre, quítatela. Y yo fumaba. Yo hacía varias cosas que ahora no hago. El cristiano ha de vivir, dice Pablo, como es digno del Evangelio. Y el vivir digno, o como es digno del Evangelio, es un vivir diferente a la gente que no es cristiana. Es un vivir diferente a la gente que no tiene temor de Dios. Pablo está diciéndole a los hermanos de Filipos, imiten a Cristo. Y dije, en ese imitar a Cristo tiene que ver que nuestra conducta sea diferente a la gente que no es cristiana. Hace un momento les comentaba, estoy allí en Villa Bonita, era el día del estudiante y varias chamacas traían coronas. Yo no sé si a todas las coronaron de reinas o de no sé qué, ¿no? Pero todas, varias traían coronas. Y luego llegan allá a una guarnición cerca donde yo estoy y se sientan. Y la falda, quién sabe hasta dónde se les subía. Y empezaron a hablar cosas. Yo escuchándolos. Ni siquiera volteaba a verlas porque son incapaces de empezarme a decir tontería y media. Y ni modo que me ponga ahí a discutir con esa gente. Y yo comiéndome el pico de gallo. Cuando de repente, allá va, a la que le querían pegar, pues. Y ahí van corriendo y gritándole que no sea miedosa, pero con otras palabras, ¿no? Y vamos a alcanzarla y le vamos a hacer esto. Yo entiendo, han de ser, yo me quedé pensando, ¿cómo será el ambiente de su casa, de estas chamacas? ¿Dónde aprendieron a hablar de esa manera? ¿O dónde aprendieron a agredir de esa manera? Sin duda, no han ido a donde se les enseñe la Biblia. O si alguna de ellas ha ido, no ha aprendido. Estaba pensando en ustedes, muchachos. Aunque también no solamente los muchachos, también los adultos. Tenemos que aprender a vivir de manera diferente a los demás. Y dice como es digno del Evangelio de Cristo. Como es digno. Hemos de vivir, dijo Jesús, de una manera diferente. Busquen Mateo, capítulo 5. Ustedes saben lo que dice allí. Ustedes se lo saben, lo han escuchado. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Mateo 5, versos 13 al 16. Hermano Raciel, lo lees, por favor. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Vosotros sois la sal de la tierra, y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. No se lo está diciendo a todos, se lo está diciendo a sus seguidores. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal, hermanos? Aunque de repente no se quisiera aceptar. ¿Para qué? Para conservar, para preservar, para darle sabor. Dije, aunque no se quiera aceptar. ¿Quién le da sabor a este mundo? ¿Se acuerdan cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y que Abraham empieza a hacer un convenio con Dios ahí, a querer hacer un arreglo, ¿no? El Señor, si hubiera tantos justos, ¿destruirías a los justos junto con aquello? No, si hubiera tantos, está bien, no los destruyo. Y como que Abraham dice, no, y Señor, y si hubiera, y empieza a bajarse, ¿no? Y empieza a bajar, y si hubiera. ¿Saben por qué Dios no ha destruido este mundo? Hay un remanente. En este mundo hay quienes han puesto su fe en Jesucristo, y la Biblia enseña que Dios no va a hacer daño a los que son suyos, junto con los que se lo merecen. Cuando el apóstol Pedro decía que algunos tienen por tardanza la venida de Jesús, y lo que dice Pedro es que Dios no quiere que el hombre se pierda, o que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso todavía Jesús no viene ni destruye este mundo, porque está esperando que se vuelvan a Él. Ahora, nuestra salvación es una salvación viva. Nuestra salvación es viva. Miren lo que dice otra vez Filipenses 2:12. Nuestra salvación es viva. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué habían hecho siempre los hermanos de Filipos? ¿Cómo? Dice Pablo, como siempre habéis obedecido. Está hablando de que Pablo les enseñaba y ellos hacían como se les enseñaba. Pablo les enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba lo que era la voluntad de Dios, y ellos obedecían cuando él estaba presente. Y dice: yo quiero que ustedes sigan obedeciendo aunque esté ausente. Cuando yo dije que nuestra fe, la fe del cristiano verdadero, es una fe viva, y por tanto la salvación es algo vivo, o la salvación es viva. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que cuando una persona viene a ser cristiana, hay hechos, hay acciones, hay obras. Santiago, y imposible, más al rato lo vamos a leer, solo estoy citándolo. Santiago dice: tú dices que tienes fe. ¿Cómo decía Santiago que se lo mostrara? ¿Con qué? Con sus obras.
Tú dices que tienes fe, muéstramelo. Muéstramelo. Y luego dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Si la fe está muerta, esa salvación que se dice tener, que está muerta. Pero si la fe es una fe viva, que sí existe, esa salvación que viene por esa fe es una fe o una salvación viva. Y esa salvación va a hacer que se obedezca lo que dice la Biblia. Yo entiendo, no hay perfección, pero va a haber un cambio de vida cuando la persona en verdad pone su fe en Cristo Jesús. En verdad. La palabra viva, hermanos, quiere decir que tiene vida. Quiere decir que existe. Cuando hay una fe viva, quiere decir que existe. Esto es que es real. Cuando hay una salvación viva, es que existe. Es que es real. Dice el diccionario que la palabra esta viva significa que funciona. Significa que es algo expresivo, o sea, es algo que se deja ver. La fe viva o la salvación viva se deja ver. Miren, vamos a leer Santiago, capítulo 2. Ya lo cité hace un momento, pero vamos a leerlo. Santiago 2, versos 14 al 17. Santiago 2, verso 14 al 17. Raquel, ¿lo tienes? ¿Lo tendrás? Santiago 2, versos 14 al 17. Muy bien, la fe sin obras es muerta. Una ocasión, alguien que fue pastor aquí en la iglesia hace muchos años, pues tenía que trabajar porque la iglesia no lo podía sostener y sin duda había necesidad de ayudante de albañil, creo, andaba trabajando. Dice Arturo, un día fui y me dijo a la casa de los hermanos y me dijo, ¿quiénes? Dice, hermano, yo traía un hambre, mucha hambre, no había desayunado, no había comido, ya era la hora de la cena. Y dice, cuando llego y sale el olor de las tortillas de harina, y yo con un hambre. Y dice, pues yo creo que aquí voy a cenar. Toqué la puerta, alguien se asomó y han de haber dicho, es el hermano. Y se tardaron en abrirme, dice. Cuando entré ya estaba todo guardado. Iban a cenar hasta después. No le dieron. Dice, yo me di cuenta, dice, de eso. Me di cuenta de eso. En otra ocasión, un misionero me dice, hermano, solo teníamos una sopa que mi esposa hizo. Para comer no teníamos comida. Solo era una sopa, un paquete de sopa y mi esposa lo preparó. Y dice, cuando ya estaba lista, dice que van llegando visitas. Y no teníamos
más que la sopa esa. Y dice, mi esposa se me queda mirando. Y pues le digo, pues se la vamos a dar a ellos. Dice, ya, pásenle, hermano, pásenle, digamos a comer. Y qué bueno que llegaron, hermano, sí, pero nomás tenemos esto de sopa, no tenemos otra cosa, hermano, pero aquí vamos a comer. Y dice, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Como habíamos sembrado elotes, y había unos elotes buenos, dice, pues rápido fui y corté unos elotes, y en un ratito hubo sopa y elotes para comer. Compartimos lo que teníamos. En un lado guardan todo, en el otro pues lo que tienen, ¿no? Lo comparten. Hermanos, dice Santiago y habla de si miras a un hermano que está desnudo y no lo ayudas, ¿dónde está tu fe? Está hablando de obras, hermanos. Sí, la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero la verdadera fe, la fe que salva, es una fe viva y por tanto es una salvación viva, es una fe que actúa, es una fe que se expresa, es una fe que funciona. Dice Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Así la fe sin obras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, la fe viva tiene como resultado una salvación viva. ¿Qué recibimos cuando recibimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo? Miren lo que dice Juan 1:12, se lo saben de memoria sin duda. Juan 1:12, ¿qué dice? ¿Qué venimos a hacer cuando recibimos a Cristo? ¿Qué venimos a hacer? Hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice, vestíos como hijos amados. Y la Biblia dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Hermano José. Quería leer esa parte que leí que dice, es en Santiago. ¿Sí? Hermanos míos, dice, ¿de qué vale decir tenemos fe y que somos cristianos si no lo demostramos ayudando a los demás? ¿Podrá ese tipo de fe salvar a alguien? Si un amigo nuestro necesita alimentos o ropa y le decimos, bueno, pues que te vaya bien, que comas mucho, que no pases frío, pero no le damos ropa ni comida, ¿de qué sirven nuestras palabras? No tener fe, no, tener fe no basta. Hay que hacer el bien para demostrar que la tenemos. La fe que no se demuestra con buenas obras no es fe, es algo muerto, inútil. Cualquiera puede decir, y con razón, dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras son importantes también, porque tú que no haces buenas obras no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera que se da cuenta que tengo fe es por las obras que hago. Se dan cuenta por las obras que hago. Bien, el apóstol Pablo les dice que han de vivir como es digno del Evangelio. Ya, la fe viva es la fe que da salvación viva. Y porque hay esa fe viva y esa salvación viva, hay obras. Volviendo a Filipenses 2. Otra vez el verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuándo ponían en práctica lo que Él les enseñaba?
cada que tanto tiempo ponían en práctica lo que Él les enseñaba. Siempre, allí dice Pablo, como siempre habéis obedecido. Siempre habéis obedecido. Hermano, lo que Pablo enseñaba era algo que venía directo de Dios, de parte de Dios, y eso es lo que les enseñaba. Entonces los hermanos en realidad no estaban haciendo lo que Pablo les enseñaba, sino lo que Dios enseñaba, o lo que Cristo enseñaba. Dice Pablo que él no lo recibió, la revelación no la recibió de hombre, la recibió directamente de Dios. Entonces el mensaje que Dios quería que Pablo les diera, ese es el que les daba, y ellos siempre obedecían. Pero miren cómo sigue diciendo ese texto, hermanos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando Él estaba presente, ellos eran obedientes. Y ahora que estaban ausentes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hermano, hay muchas iglesias y esto es algo que en un tiempo aquí sucedió, ya no sucede eso. Pero en un tiempo, de repente uno no decía, voy a salir de vacaciones o no voy a estar el próximo domingo. ¿Saben por qué? Porque luego le empezaban a preguntar en intersemana, ¿quién va a predicar? El hermano fulano. No. Hasta hubo alguien que les dijo a algunos de aquí de la iglesia, no, es que lo que pasa es que son arturistas ustedes. El cristiano, hermanos, no ha de portarse bien cuando está el líder. Ha de vivir como es digno del evangelio, aunque no esté el líder. Es cierto que hay quienes, aunque esté el líder, se portan mal. No les importa quién esté. Pero Pablo hablaba de que ellos eran obedientes cuando estaba presente, pero también en su ausencia. También en su ausencia. Si ellos se portaban bien solo cuando Él estuviera presente, hermanos, en realidad lo que iban a querer hacer es agradarle a Él, no a Dios. Eso es lo que estarían haciendo, queriendo agradar a Pablo, no a Dios. Hubo una misión donde de repente nosotros estábamos ayudando, y en esa misión había un cuaderno con los nombres de los que debían de asistir, y cuando asistían a algún culto le ponían asistencia. Y me tocó 2 o 3 veces que yo estoy atendiendo ese lugar y llegaba alguien casi a la amén, y cuando se terminaba llegaba y me decía, hermano, póngame asistencia. No, si vine. Y es que el misionero, el que estaba encargado, que era el responsable de esa misión, pues no estaba presente. Pero ¿qué? Quería que cuando viniera el misionero viera el cuaderno, miren la asistencia. Si casi llegó, le decía yo, si estás llegando cuando ya estamos orando para irnos, y tú quieres que le ponga asistencia, le voy a poner retardo. No, hermano, aquí estoy. Lo que se cuenta es la asistencia. Algunos quieren quedar bien con otras personas. Pablo les está diciendo que deberían ser obedientes cuando Él estaba presente y también cuando estaba ausente. Hace un momento fue capítulo 1, verso 27, ¿verdad? Que leíste. Dice que habla también de sea que esté presente o ausente. O sea, Pablo estaba buscando, hermanos, que aunque él no estuviera presente, los hermanos se comportaran como era digno del evangelio, aunque no esté presente. Más ahora que estaré ausente. Más ahora que estaré ausente. Hay esto, hermanos. El cristianismo no es para mostrarse con quienes se quiere quedar bien. El cristianismo es para vivirse donde esté. Porque la mayor parte del tiempo, hermanos, la verdad, la mayor parte del tiempo, ¿dónde estamos?
No es aquí en el templo. Aquí en el templo todos tienen carita de santísimo. Pero ¿y allá afuera? Donde nadie nos ve, o donde nadie que nos conoce nos ve. ¿Cómo nos portamos? Pablo dice: pórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Y también Santiago dice que esa fe que es viva se muestra con nuestra conducta, con nuestras obras. Hermanos, esas son algunas razones para imitar a Cristo. Hasta ahí vamos a dejar el estudio de esta noche. Bien, vamos a cantar. Efraín, por favor, pónganse de pie, hermanos, y cantamos. Si tú hablas con Dios, así se llama este canto. A ver si lo podemos cantar. Cosas cambiarán, cualquier necesidad Dios la responderá orando. Confía en el Señor, tu carga lleva Él orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la responderá orando. Confía en el Señor, tu carga lleva Él orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Era más fácil cantarlo, ¿verdad? Que ellos lo cantaran. Siéntense, hermano, vamos a recoger la ofrenda. Josué, ayúdanos, por favor. Vamos el próximo sábado, con el favor de Dios, a las 10 de la mañana vamos a salir a Guatabambito y luego Guatabampo. Nos esperan a las 3 de la tarde en Guatabampo. Se va a rentar una urba, ya se rentó, pero hay que pagarla. Vamos a compartir los gastos, los que vamos. Lleve burritos, aunque sea machaca, tortillas de harina, aunque sea. Porque eso de andar nadando en el mar, pues hace que dé hambre. No sé si nadando, pero hace que haya hambre. Sombra, ¿qué va? Sombra. ¿Sombra o de sobra? Es la nuestra. Ay, no sé, no. Y allá está la hermana Maggie también, mira. Dice José, porque voy a ir yo, dice que lleven de sobra. Los muchachos del grupo musical van a cantar allá, van a tocar con el favor de Dios. Ya hablé con el hermano Cruz y él está esperando que estén allá. Bien, hermano, pónganse de pie, vamos a orar.
Gracias, Señor, por haber estado aquí en tu casa. Pedimos que tu bendición sea sobre cada hogar representado por los que estamos aquí. Permite que al llegar a la casa todo esté bien y ayuda a pasar una buena noche. Señor, conoces los motivos por los cuales Chevo anda por acá en Obregón y oramos que tú te manifiestes en su vida, en los asuntos que tiene que arreglar, que él pueda arreglar todo asunto. Está en tus manos. Y Señor, los que estamos aquí, pues tú conoces también necesidades y situaciones, Señor, que vivimos. Así que nos ponemos en tus manos para que pues tú actúes, que tú hagas lo que es necesario. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Sigan orando por Tezopaco, hermanos. Sigan orando por los hermanos en particular.